Un pequeño ejercicio. Buenísimo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre un cuadro que vamos a ver, ¿sí? Que es un cuadro un tanto antiguo, para comenzar a introducirnos en la historia de la capellanía. Una cuestión muy importante. ¿Por qué empezamos primero con la historia y no empezamos con Biblia? Esto es un tema muy interesante. Porque la capellanía, nosotros como fenómeno, no es un fenómeno esencialmente bíblico, es un fenómeno que sucede en lo que se llama la gran tradición de la iglesia, o la gran tradición cristiana, ¿sí? Y en ese marco nosotros tenemos, o por lo menos somos invitados, invitadas a hacer una relectura bíblica de ese proceso histórico que se da en determinado siglo, que es el siglo cuarto, con la historia de Martín de Tours. Ahora después lo vamos a ver bien. Entonces, cuando empezamos con la capellanía o la historia de la capellanía, tenemos que comenzar no con el primer momento bíblico, sino con el momento de la gran tradición cristiana. De aquí empieza la historia y el origen de la capellanía. Vamos a ver primeramente este cuadro. Sí, veo que ahí se ve bien, sí, ¿no? Es de Louis Frederick Creel, es un cuadro que se llama San Martín de Tours, es de 1950. Y el ejercicio que vamos a hacer, antes de leer el texto, porque después vamos a pasar a un texto ahí que nos ubica en la historia de Martín de Tours, que es de Sulpicio Severo, vamos a ver primeramente este cuadro y quiero que empecemos con un ejercicio de qué es lo que vemos en el cuadro, ¿no? Y es de 1950, tiene características muy propias de la época, pero me gustaría que vamos levantando la mano, vamos o abriendo los micrófonos y vamos interviniendo qué es lo que vemos allí, qué cosas nos llaman la atención de esta dinámica que se da entre dos personas. Una de ellas es Martín de Tours y otra, como vemos allí, es una persona que es un mendigo, es una persona que se encuentra excluida en su propia época y que tiene esta relación con Martín de Tours. Pero primero me gustaría escucharlos qué es lo que ven, qué es lo que les llama la atención del cuadro. Así podemos compartir este primer momento. Tenemos Eh, libertad. Sí, por Hermano, favor. Bien. la súplica de la persona que está en situación lamentable está suplicándole al soldado, ¿no? Y pidiéndole quizás a lo mejor la túnica que tiene ahí. Me da la impresión de que tiene frío, tiene necesidad, está pidiendo. Muchas gracias, Silvia. Gracias por la observación. Luis, Sí, también veo hermano. que comparte la única túnica, la está partiendo para, vaya, entiendo que va a ayudar. Exacto. Bien, Ujú. exacto. Sí, sigamos, por favor. Gracias, Silvia. Gracias, Héctor. Sí, eh, se bajó de su caballo, lo cual quiere decir que él llevaba su rumbo, pero se detuvo para ayudar y para dar, para compartir. Más que solo ver al personaje que va a recibir, veo al que se dispuso para dar y que es un hombre fuerte, tiene una espada en su mano, pero está disponiendo todo lo que tiene para dar, para ayudar. Muchísimas gracias, Gisela. Mm. El entorno es oscuro, así que seguramente es de noche cuando tiene este encuentro y ya mencionaron se detiene para ayudar, aunque seguramente es muy avanzado el tiempo. Bien, sí, sí, da esa tonalidad el cuadro, y nos marca un clima de la dinámica de las dos personas. Sí, Ethel, por favor. Gracias. A mí me gusta la forma en la que lo mira. Es compasiva, es cercana, él está pidiendo ayuda, quizás no habla, es el cuadro, pero la forma en la que lo mira, una mirada totalmente compasiva. Muchísimas gracias, Ethel. Parece que está nevado el lugar, parece de nieve el piso. Bien, muchas gracias, Claudio. Sí, Heriberto. Si no mal recuerdo, profesor, este cuadro representa a un santo, San Martín Caballero. Y bueno, según la tradición, es un hombre que comparte de su ropa con el necesitado. Bien, muchísimas Gracias. gracias.
Sí, sí, sí. Por eso es parte de la gran tradición cristiana. Y ahí empieza esta dimensión tradicional de la capellanía. Sí, sigamos. Bueno, es la capa que se quita él para cubrir al necesitado. Muchas gracias, Raúl. Aquí Elba ahí te doy Edith. Elba nos dice, es extraño que a pesar de ser un soldado se detiene a ayudar y no a atacar. Muchas gracias, Ujú. Elba. Sí, Edith. Sí, a mí me parece que hay una gran angustia en el rostro del hombre que está postrado. Su actitud es de una necesidad extrema, porque además está semidesnudo. Su barba, y su cara parece inclusive que por tiempo no se le ha atendido, ¿no? Entonces, Ujú. y también el gesto, por ejemplo, de San Martín, de inclinarse, a mí se me hace un gesto como querer ponerse a la altura de la persona. Muchas gracias, Edith. Pues, ¿alguien más? A ver, allí César Moreno dice, un soldado con corazón noble y compasivo. Dice. Una voz más y ya comenzamos a introducirnos un poquito en la historia de Don Martín de Tours. Oye, Luis, viendo todos los ángulos, parece que está limpiando la espada para mocharle la cabeza también. Cuidado. Posibilidades interpretativas con respecto al cuadro. Bien, lo que nosotros vemos acá es una interpretación de una tradición, que en principio es oral, pero después se vuelve una tradición escrita relacionada con Martín de Tours, con la historia de Martín de Tours, con un registro de una acción que él realiza y con la cual iniciaría la historia de la capellanía. La capellanía, como ustedes saben, la palabra capellano, capellana y el mismo concepto de capellanía viene de la palabra capa, que es lo que nosotros estamos viendo acá que se pone en juego. Vemos un soldado, esto es un militar que porta una espada, o por lo menos una persona armada, ya vamos a leer un poquito ahí de la historia, que parte con su espada de combate, parte su capa y se la da a la persona que está en situación de vulnerabilidad. Notan, acá hay una palabra que ustedes usaron que me pareció muy valiosa, pero también ustedes han puesto en juego varios conceptos aquí que a mí me gusta. Dice, a pesar de ser un soldado, se detiene a ayudar y no a atacar. Dice, es un soldado de corazón noble y compasivo. Bueno, acá Inés Lugo dice, la persona lo dejaron de todas sus pertenencias, su ropa rota y descalzo. Sí, es una persona marginal y en situación de vulnerabilidad. Pero lo interesante es que este militar toma una acción a partir de lo que tiene en su propio equipo militar. Pero también esta capa que es un símbolo de estatus militar. Las capas no eran cualquier cosa dentro del ejército romano. Estamos hablando de un ejército romano que empezaría la transición hacia, ustedes recuerdan que sí, un tiempo después nosotros ya entraríamos en lo que es el famoso Imperio Romano con la confesionalidad cristiana, o por lo menos es el imperio de Teodosio I. Pero en esto nosotros nos encontramos en una transición donde todavía hay un crecimiento del cristianismo no estatal y que está relacionado también a las Fuerzas Armadas en este caso. Pero acá hay una particularidad, ¿no? Porque Martín de Tours después deja la fuerza, que es la compasión, la misericordia, ¿no? Y la solidaridad de Martín de Tours con respecto a la persona que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y se produce la paradoja, ¿no? De esta persona que está involucrada dentro del ejército romano en ese momento y que de pronto toma una decisión de solidaridad y compasión con aquellos que están al margen del camino. Y acá vamos a empezar directamente con la historia para después volver a conversar. Pero uno de los ejes importantes de la capellanía, o por lo menos un eje fundacional que nosotros vemos acá, que es la dimensión de la compasión, la solidaridad y el amor puesto en práctica. Y Martín de Tours eso lo relaciona después a algo que es un texto muy, muy central, por lo menos en los evangelios sinópticos, específicamente en el Evangelio de Mateo, que es el texto del juicio a las naciones y la identificación de Jesús
¿no? De identificación del Hijo del Hombre con las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, y me visitaste. Entonces, toda esta dinámica de la identificación de el rey y la identificación del Hijo del Hombre con los hermanos más pequeños es uno de los elementos constitutivos de la capellanía. Y ahí vamos al texto histórico. A ver si lo puedo pasar. Ahí está. Dice así el texto que nosotros tenemos acá. A ver, vamos a mover un poquito. Porque si no puedo- Ahí está. Dice así. Cierto día, no llevando consigo nada más que sus armas y una sencilla capa militar, encontró Martín en las puertas de la ciudad de Amiens a un pobre desnudo. Como la gente que pasaba a su lado no atendía a los ruegos que les hacía para que se apiadaran de él, el varón lleno de Dios comprendió que si los demás no tenían piedad, era porque el pobre le estaba reservado a él. Muy propio de una piedad de la época, muy propio de un momento histórico relacionado con el crecimiento del cristianismo dentro del Imperio Romano. Pero lo interesante es esto, ¿no? Dice, entendió, dice, era porque el pobre le estaba reservado a él. Miren, miren la concepción de época. ¿Qué hacer? Se pregunta, ¿no? No tenía más que la capa militar. Lo demás ya lo había dado en ocasiones semejantes. Miren qué interesante, no es el primer momento. Tomó después la espada que ceñía, partió la capa por la mitad, dio una parte al pobre y se puso de nuevo el resto. A la noche, cuando Martín se entregó al sueño, vio a Cristo vestido con el trozo de capa con el que había cubierto al pobre. Luego oyó al Señor que decía con voz clara a una multitud de ángeles que lo rodeaba. Martín, siendo todavía catecúmeno, recuerdan, ¿no? El proceso del catecumenado que tardaba aproximadamente un año o tal vez más tiempo para el ingreso a las comunidades cristianas, ¿no? Todo el proceso previo del catecumenado y el previo al bautismo y el ingreso a la comunidad. Bautismo, crismación y ingreso a las comunidades cristianas. Martín, siendo todavía catecúmeno, me has cubierto con este vestido. En verdad el Señor, recordando las palabras que él mismo dijera, lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Proclamó haber recibido el vestido en la persona del pobre. Qué sorprendente, ¿no? La visión que recibe Martín de Tours. Esto lo rescata o lo trabaja Sulpicio Severo en Vida de San Martín de Tours. Y después continúa este texto que nosotros estamos leyendo acá, pero perdón, después continuamos con una interpretación de este texto que tenemos acá, y allí vemos la importancia de la fundación de la capellanía. Y dice así, acá Justo González en Historia del Cristianismo, dice así, pero el caso más claro del modo en que un monje, perdón, esperen que ahí se me fue. Pero el caso más claro del modo en que un monje, obispo y santo contribuyó a la popularidad del ideal monástico lo tenemos en Martín de Tours. La vida de San Martín, escrita por Sulpicio Severo, fue uno de los libros más populares en toda Europa durante varios siglos y contribuyó a forjar el monaquismo occidental que ha sido tan importante para la historia de la Iglesia. Martín nació alrededor del año 335 en la región de Panonia, en lo que hoy es Hungría. Su padre era un soldado pagano y por tanto durante su infancia Martín vivió en diversas partes del imperio, aunque la ciudad de Pavia, al norte de Italia, parece haber sido el lugar de su residencia más frecuente. Tenía 10 años cuando decidió hacerse cristiano. Miren la temprano que es el registro, ¿no? 10 años cuando decidió hacerse cristiano. Y esto también es un tema muy de época. Y hagan lo que vamos a leer. En contra de la voluntad de sus padres. Qué importante en ese momento histórico. Piensen toda la ubicación. Estamos en pleno desarrollo del sistema esclavista, ¿no? Que después tiene su caída con la caída del Imperio Romano de Occidente y se da la transición progresiva, transición hacia el feudalismo. En este momento histórico, donde la familia patriarcal romana tenía un peso muy importante sobre las decisiones que iban a tomar sus hijos a futuro, y sobre todo por la evolución, ¿no? Biográfica de cada una de las personas de esa familia, mujeres y varones, miren la independencia que tiene esta persona con respecto a su familia, por lo menos en el registro que toma Justo González, ¿no? Dice, tenía 10 años cuando decidió hacerse cristiano en contra de la voluntad de sus padres e hizo añadir su nombre a la lista de los catecúmenos, es decir, de los que se preparaban para recibir el bautismo. Su padre, a fin de separarlo de sus contactos cristianos, le hizo inscribir en el ejército.
Eran los días en que Juliano, después conocido como el Apóstata, dirigía sus primeras campañas militares. A su servicio estuvo Martín por varios años y es durante este periodo que se cuenta tuvo lugar el episodio más famoso de su vida. Primer punto de partida sobre la historia, vemos por un lado el registro del Sulpicio Severo, ¿no? Las características, y después vemos este registro que está haciendo, bueno, acá es investigación histórica y de divulgación que hace Justo González en Historia del Cristianismo en el tomo 1. Y después continúa Justo González y nos dice, Martín y sus compañeros iban entrando a la ciudad de Amiens cuando les pidió limosna a un mendigo casi desnudo que tiritaba de frío en medio de la nieve. Martín no tenía dinero que darle, pero tomó su capa, la rasgó en dos y la dio la mitad. Esa noche Martín vio en sueños a Jesucristo envuelto en su media capa y diciéndole, bueno, lo que ya leímos con anterioridad. Ese episodio se hizo tan famoso que a partir de entonces por lo general se representa a Martín compartiendo su capa con el mendigo. Además de ese episodio se deriva nuestro término capilla, pues algún tiempo después se conservaba en un pequeño templo lo que se decía era la media capa, la capilla de Martín, y de aquel templecillo derivan su nombre nuestras capillas y nuestros capellanes de hoy. Poco después del incidente de Amiens, Martín recibió el bautismo y 2 años después pudo por fin abandonar el servicio militar. Entonces visitó al famoso obispo de Poitiers, Hilario, con quien estableció una amistad duradera. Después de diversas tareas y vicisitudes, lo llevaron a distintas partes del imperio hasta que por fin se estableció en las afueras de Tours, cerca de Poitiers. Así se dedicó a la vida monástica al tiempo que su fama crecía enormemente. Se contaba que a través de él Dios obraba grandes maravillas y que a pesar de todo ello su humildad y su dulzura nunca lo abandonaron. Este último punto que recuerda acá Justo González, y ahora vamos a empezar de nuevo la conversación, me parece que uno de los elementos centrales también de las capellanías. Humildad y dulzura, compasión, solidaridad, no vamos a decir empatía, pero sí esa capacidad de entrar en diálogo con el otro, con la otra, comprender su situación y acompañarlo desde la fe. Y acá está el juego central de la capellanía. Por eso no es una actividad netamente, como nosotros pensaríamos, una actividad de evangelización, con los contenidos carismáticos preclaros, ¿no? Que se trabaja, por ejemplo, en una campaña de evangelización tradicional, o con un servicio diacónico testimonial, aunque pueden estar estos elementos incluidos, sino que el primer elemento constitutivo es la identificación con el otro en su situación de vulnerabilidad y ese núcleo es la solidaridad que surge del amor. Y acá, por eso, la humildad, ¿no? Estas virtudes que nombra acá Justo González, y dulzura, vamos a pensarlo así, desde la teología de la ternura, se ponen en juego en el marco de las capellanías, de la acción pastoral de la capellanía. Ahora vamos a abrir el micrófono y vamos a tener una pequeña conversación sobre todo lo que acabamos de leer. Pero un elemento que me parece muy, pero muy importante de lo que vemos acá es tomar conciencia, y acá ya me ubico en una cuestión histórica. eh, el mundo romano, el mundo imperial romano y sobre todo las características de la oficialidad romana podrían tener algunos elementos de identificación o de solidaridad con personas en situación de vulnerabilidad y marginalidad en ese momento histórico. Pero por lo general el Imperio Romano tenía una fuerte estructura jerárquica internamente, no solo dentro del Estado romano, sino que la propia sociedad se encontraba jerarquizada. Si hay acá abogados saben de lo que hablo porque en el mundo del derecho romano opera con esa lógica, ¿no? Y en esa lógica no solamente la jerarquía, sino que hay una estratificación social muy marcada donde la movilidad social es muy débil, ¿no? No es como en el sistema capitalista contemporáneo, que tiene sus crisis sería otro tema para hablar sobre la cuestión de la movilidad social, pero en ese momento en la cuestión del estatus social estaba fuertemente caracterizado como un estatus social donde era difícil moverse, ¿no? Había situaciones de libertad de los esclavos, donde podían pasar a otras situaciones de mejor estabilidad, por ejemplo, una mejor situación económica, un estatus de liberto, pero aún así no podía ascender en determinados órdenes, por ejemplo, órdenes sociales que pertenecían propios al mundo del Imperio Romano y los romanos, por ejemplo, los famosos, ¿se acuerdan, no? Si han escuchado películas o han visto series, el famoso orden ecuestre, era un estatus social muy rígido, del cual difícilmente se podía salir,
y que por momentos podía tener gente de bajos recursos económicos dentro de esa franja de estatus, pero que podía tener determinados accesos a determinados derechos que no tenían otros sectores sociales. Así operaba el Imperio Romano. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo preclaro acá, cuando Jesús dice, yo no los voy a llamar más mis siervos, sino los voy a llamar mis amigos, lo está haciendo en un contexto donde la estratificación social es muy fuerte y la amistad no puede ser una amistad entre clases, ¿no? Entonces, las personas que se encuentran en una situación subalterna, subordinados a otros, no podían ser considerados de aquellos que estaban en otra situación de otro estatus social, de otro poder económico, de otro poder político, ¿no? Con otros niveles de poder económico y político. Entonces, esto hacía que la ruptura de esas estructuras y de esas jerarquías fuera algo, vamos a decirlo así, subversivo y revolucionario para ese momento histórico. Esto es lo que hace Martín de Tours. Esto es lo que hace. Ni siquiera es una cuestión clientelar lo que él hace, porque después empieza todo un proceso de identificación con los sectores pobres y marginados a partir también de su opción monástica. Entonces, esto también se pone en juego acá, ¿no? El juego del caballo, bueno, el cuadro pues lo vemos, ¿no? Un militar estaba montado sobre un caballo, la persona se baja de allí, parte su capa, parte un símbolo de estatus, ¿no? Y de identificación, de jerarquía militar también para dárselo a una persona en situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante lo que hace Martín de Tours. No solamente hay una instancia de solidaridad, de identificación y de encuentro con el otro, sino también que hay una ruptura de su estatus social para poder identificarse con esa persona en situación de marginalidad, de exclusión. Y esto es muy importante lo que sucede allí. Y esta es una de las acciones básicas de la capellanía. Así que, bueno, los escucho un poquito y después vamos a pasar a un segundo momento que es la relectura bíblica. Los escucho, las escucho después de lo que acabamos de conversar. Podemos levantar la mano, podemos sacar con el iconito, abrir los micrófonos y conversar. Veo que hay un poquito de silencio, así que, ¿quién se anima? Si me permite, no Luis, Sí, por favor, Felipe. creo que como iglesia metodista, no sé si es miedo o cuál es la situación por la que estamos atravesando, pero veo que como iglesia metodista no estamos muy enfocados en estos temas sociales que deben formar parte de nuestra vida, porque pues son parte en nuestro fundamento bíblico, en nuestro fundamento histórico y en el marco de nuestra disciplina. Yo creo que he ido entendiendo un poquito esto ahora en mi posición como capellán de uno de nuestros comedores en Tijuana, después de haber sido obispo, después de haber tenido varios años en el pastorado, como que los pastores, voy a hablar de los pastores propiamente, no nos llama mucho la atención aquello que no nos reditúe miembros en plena comunión, y aún a las mismas iglesias, ¿eh? Invertimos en muchas cosas pero en los temas de migrantes o de personas en condición de calle o vulnerables, como le queramos llamar, no queremos invertir porque sabemos que eso no nos va a representar miembros en plena comunión, no nos va a representar un crecimiento en la iglesia, en estadística, pero tenemos que entender que nuestra inversión es en el reino de Dios, no en el fin de obtener crecimiento y fortalecer nuestras finanzas. Creo que como iglesia tenemos que entender que esa es una parte fundamental de nuestro hacer y de nuestro quehacer. Recordemos que la iglesia es afuera también. El mismo Wesley lo dijo, el mundo es mi parroquia, ¿sí? No se enfocó solamente en el crecimiento de su iglesia, en el porcentaje estadístico, sino que fue a las causas sociales y se aplicó en ello. Es mi comentario, entendiendo lo que acabamos de escuchar en esta reflexión histórica. Muchas gracias, Felipe. Y un poco también para que nos vayamos ubicando, Wesley fue capellán en su primer proceso misionero, en lo que eran las 13 colonias de lo que después serían los Estados Unidos, ¿no?
y esa dinámica también de capellanía estuvo presente en la universidad, también estuvo presente en parte con el Club Santo, pero nunca se perdió esa dinámica interna en la misión de él. Y más allá de esto de ser más vil, ¿no? Con la evangelización o por la proclama pública del Evangelio en los espacios propios de los lugares de trabajo, los lugares abiertos donde podía circular la clase trabajadora de la época, también tiene una dimensión que se identifica con esta matriz de la praxis de la capellanía que nosotros estamos viendo acá. Si vamos con Margarita y con Elba, por favor. Bueno, me llama la atención que en la época en que había una marcada estratificación, este soldado tuvo la humildad para bajarse y eso es lo que creo que ahora está faltando, esa, ponerse en el lugar del otro y comprender su necesidad y acercarse a ver qué le hace falta. Esa sencillez es lo que siento que ahora nos está haciendo falta, ¿no? Pero aún así veo respuesta cuando hay alguna situación fuerte como un terremoto, una inundación, un evento catastrófico, ¿no? Sin embargo, no tiene que suceder eso para recordar precisamente que esa es nuestra misión. Y una sola persona es importante, no necesitan estar afectadas toda una población o todas grandes extensiones de territorio, sino una sola persona, como nos muestra este personaje de la historia, ¿no? Es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Margarita. Y sí, el tema de la estratificación social y también la estratificación simbólica y de estatus que se existía en ese momento histórico, es importante la ruptura que la hace, ¿no? Lo volvemos a repetir, a recalcar, porque esta es una dinámica profundamente cristiana, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el proceso de liberación de la situación de los hebreos, de opresión en Egipto, ¿no? Por lo menos en la narrativa bíblica, vemos esta identificación de Dios con el oprimido. No es identificación con un grupo étnico, ¿no? Porque normalmente a veces leemos la Biblia así. Es la identificación con personas en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas con las cuales Dios se identifica para su liberación. Esto también es una dimensión de la capellanía. Vamos con Elba y había un hermano que había levantado la mano. No, no te vayas, te queremos escuchar también. Sí, Elba, por favor. Sí, sí, gracias. Pues yo quisiera partir de que este relato, estos hechos de Martín son un reto, bueno, a mí me está retando, me está confrontando, porque él representando tanto, teniendo tanto en cuanto a estatus, como ya se ha estado diciendo, no lo pensó ni un segundo. Encontró esa ternura, me gustó mucho esa palabra, esa ternura hacia el necesitado, que es exactamente lo que nos falta. La ternura, la pasión por el sufrimiento de aquellos que no conocen y que están sufriendo. Entonces yo creo que el surgimiento de la capellanía ahorita me está significando mucho esas palabras que nunca me habían significado en cuanto a a lo que representan. No es a ver qué encuentro por aquí para darte, no, ¿qué tengo yo? Y aunque nada más tenga una sola cosa, esa sola cosa la parto y la comparto contigo. No es ir a pedir, no es ir a conseguir, es el momento, resolver en ese momento.
y que nos lleve exactamente la compasión, el amor, la ternura, porque no se trata nada más, pudo haberle arrojado la capa desde el caballo y seguir, y pues ya lo había ayudado, ¿no? No, 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 lo hizo de un ser humano a otro ser humano. Y tal vez esa es la labor que nos está haciendo falta, y aquí voy a decir algo que a lo mejor no va a causar mucha simpatía, pero yo veo en nuestra Iglesia Metodista de México desde hace por lo menos 3 años o 4, que hay una meta, que es que cada uno de los funcionarios abra una célula de crecimiento, una célula de discipulado. Y a donde quiera que volteo, o a muchos lados donde volteo, es una de las cosas que menos se ha logrado. No se ha logrado que cada uno haga una célula, pero creo que el error está en perseguir la célula, porque a nuestro alrededor podemos encontrar no una, ni dos, ni tres células. Si nos detenemos tantito a compartir la capa, encontraríamos 4 o 5 células, pero al revés, no buscar abrir una célula, sino querer ayudar a esa persona que está necesitada, y de ahí pueden venir muchas otras cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Selva. Sí, Alex, y ahí vamos comentando. Sí, Alex, por favor. Y creo que a mí me hizo reflexionar que como iglesia nos hace falta conocer un poco más de la tradición. Es uno de los 4 pilares o de las 4 fuentes teológicas que creo que, a mi parecer, con humildad lo digo, nos hace falta mucho estudiar la historia de la iglesia primitiva y todo el desenlace de todos aquellos cristianos de los primeros siglos, entendiendo la dinámica, su historia y qué provocó justamente en el desarrollo histórico de lo que ahora llamamos iglesia. Entonces, a partir de ello, coincido con lo que el pastor, se me fue el nombre de Lacano, está como capellán ahorita, compartía. El punto es que si no son remunerables nuestros esfuerzos para compartir, entonces tal vez no lo trabajamos, sino lo desechamos. En términos de, seguimos en los mismos márgenes de lo que el capital menciona, ¿no? Consume o crece desde esta forma exponencial y no respecto al valor primario que es el reino de Dios. Y creo que aparte también de ello tiene también un trasfondo teológico y doctrinal que es, solamente ayudamos, bueno, también es un principio metodista, ayuda primeramente a tu hermano metodista, pero a veces hacemos mucha distinción entre es que ellos no son cristianos, son católicos, y entonces ahí empezamos a todo lo que parezca católico rechazarlo, y no, sí, no mostramos esta hermandad de la que, este personaje pues compartió en su momento con la convicción de que había en él, en su corazón, de poder ayudar. Y también, en otros personajes históricos de la iglesia, pues pudieron, realizar esa acción de ser solidarios, de, de mostrar el rostro de Cristo en sus vidas por medio de acciones concretas, a las necesidades que estaban presentando. Entonces, me parece que hay, tanto un desconocimiento de la tradición como también un problema teológico, doctrinal, de separar o de querer seccionar, obviamente entendiendo desde algunas lecturas un tanto fundamentalistas, de no contagiarnos o no mezclarnos con los cabritos, y de esta forma tratar de como de ser más puros, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues resultamos, creo que peor en ese sentido, es decir, no mostramos ese rostro de la manada o sí, del grupo, de la familia de Dios. Entonces creo que, es algo que nos hace, bueno, a mí me hace repensar cuáles son mis bases, cuáles son mis fundamentos para poder, acompañar a las personas que están en vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Alex. Y aquí vamos a pasar al tema, porque también en el chat han escrito muchos hermanos y hermanas. Sí, Cristian, ahí te doy la palabra. Y bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis de este tiempo para después pasar a la parte bíblica. Sí, Cristian, por favor.
Sí, me gusta mucho la historia de San Martín porque cuando yo era niño era algo que se celebraba por la influencia alemana de mi familia. Yo no sé si ustedes saben que la fiesta de San Martín los 11 de noviembre todavía se celebran en algunos países de Europa y es un día en que los niños hacen linternas, se hacen linternas y de noche se hace fuego y los niños cantan y hacen linterna para iluminarle el camino a San Martín, el camino a San Martín para que llegue a encontrar al necesitado. Y es bien interesante porque en los países que culturalmente todavía se tiene esta tradición, existe una noción cultural de que es importante ayudar al necesitado. O sea, hay una cosmovisión más solidaria. O sea, y creo que México, si bien no tiene la fiesta de San Martín, sí tiene otras tradiciones que pueden hacer sentido, como por ejemplo la que vamos a celebrar varios y varias, que son las posadas. Eh, que este relato de ir pidiendo posada precisamente en la historia de la Sagrada Familia para poder tener abrigo. Y me gustó lo que decía Alex porque muchas veces no miramos nuestra propia historia y nuestras propias tradiciones y a veces rechazamos parte de nuestra propia cultura eh, porque desconocemos los orígenes también de la historia y el sentido cultural que tiene. Pero creo que en la cultura mexicana, yo que vivo aquí, pero que soy extranjero, a pesar de que me crea chilango, em, el, el, el- hay una cultura muy, muy solidaria. Hay una cultura muy de abrigo y de ayuda al necesitado. Y creo que cuando uno va a las vecindades o está en los barrios, ese sentido de comunidad está muy, muy presente. O sea, de hecho, nombraba las posadas porque creo que quien, quien tenga la posibilidad de estar en un barrio donde se celebren posadas comunitarias, creo que es algo muy hermoso de ver para uno cuando llega aquí a México, porque los vecinos se juntan, organizan todo este tiempo juntos como comunidad. O sea, creo que México está lleno de vida comunitaria que a veces se desprecia por parte de muchos mexicanos, pero son precisamente lo que le da valor a, a la identidad mexicana. O sea, yo creo que México es un pueblo muy solidario, que tiene muchas tradiciones de solidaridad, como las que, por ejemplo, les compartía de San Martín y esto. Y también es un pueblo alegre que en medio del dolor es siempre, siempre, siempre es compasivo. Creo que los mexicanos muestran mucha compasión en medio de la tragedia, porque es un país que atraviesa muchas tragedias constantemente, como todos nuestros pueblos latinos. Entonces, escuchando a los hermanos, yo creo que igual es importante reflexionar que no es necesario a veces mirar tan lejos como esta historia en Hungría. A veces hay que mirar aquí al patio de la casa o al barrio y vamos a encontrar estas tradiciones como las que varios van a estar celebrando estas semanas que recuerdan que hay que dar posada a los que necesitan. O sea, y es una tradición muy, muy linda. Eso quería compartir, Luis, gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Excelente. Y a partir de un poquito también lo que estábamos leyendo en el chat, acá hay un elemento que es constitutivo para pensar la acción pastoral de la capellanía o la praxis pastoral. Hay una dimensión muy clara, creo que esto es uno de los núcleos. Ustedes hablaron del término necesidad. Acá, como buenos metodistas y utilizando el cuadrilátero wesleyano, más allá del debate sobre el cuadrilátero wesleyano, me parece que es un método teológico excelente, porque nos ubica con cuatro fuentes, cuatro fonts teológicas que nos permiten hacer una comprensión holística del mundo en el que estamos y de la respuesta que tenemos que dar como pueblo de Dios en ese mundo donde estamos. Y es una respuesta que le damos hacia Dios en relación con el prójimo. Y aquí hay un elemento que nosotros acabamos de ver que es la gran tradición cristiana, pero ustedes nombraron los conceptos de necesidad. Cristian nos pone en juego también las distintas tradiciones populares que tienen ustedes en México, pero la dimensión de la praxis también implica comprender la importancia de la necesidad y generar, por ahí decirlo, el debate acerca de una profunda teoría de las necesidades, donde podamos ubicar qué son las necesidades humanas y cómo eso se pone en diálogo con las escrituras y con la teología cristiana. Entonces, nosotros allí podemos comprender el valor de, por ejemplo,
del derecho a la alimentación, el valor del derecho a la vida, el valor de la superación de la pobreza estructural, por ejemplo, ¿no? No estamos yendo a temas macros, pero son constitutivos de un pensamiento teológico que está ubicado también sobre las necesidades humanas y sobre la reproducción de la vida, ¿no? Es pensar una teología de la vida desde nuestro propio marco metodista y wesleyano. Creo que esto es un punto importante porque esto nos ubica también sobre una praxis integral donde no es que se descarta el crecimiento, ¿no? Ustedes han nombrado el tema interno dentro de su iglesia, pero también en el resto de las iglesias en América Latina es un tema de debate y de trabajo, el crecimiento integral de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, de la iglesia local y de la iglesia nacional, pero acá el punto de partida de la praxis es la necesidad del otro y la identificación con la necesidad del otro. Por eso utilizamos el concepto de vulnerabilidad o personas vulnerabilizadas por sistemas, por instituciones, por estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que hacen que esas personas estén en situación de exclusión. Ahora, el punto de partida es que una acción de la capellanía entra en juego con respecto a esas necesidades y esas situaciones, a esos contextos vitales en los que están ubicadas las personas que están a la orilla del camino, ¿no? Como el mendigo con el que se relaciona Martín de Tours. Y eso nos lleva a este segundo punto, ¿no? El Jesús que actúa en medio del camino. Ustedes saben que los relatos bíblicos, por lo menos nosotros estamos pensando en los evangelios sinópticos, ¿no? Cuando pensamos en la vida de Jesús, ¿no? Este Jesús que es un profeta, nómade, errante, pero es un profeta que va en el camino y que se va encontrando con distintas realidades en medio del camino. Si a quien les gusta el cine, saben que estamos hablando de una especie de road movie, ¿no? De la posibilidad de esto del peregrino o de la persona errante, ¿no? O del mito del héroe, ¿m? Que se pone en juego con distintas situaciones hasta que se resuelve con un final liberador, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que nosotros entendemos en los relatos de Jesús, de una persona que va en el camino y se va encontrando con distintas situaciones, mientras enseña, mientras comunica el Evangelio, pero al mismo tiempo libera. ¿Sí? Entonces, en esta relectura bíblica nos encontramos con el Jesús que va en el camino de la Judea de su tiempo y que entra deliberadamente a Samaria, ¿no? Y de aquí ponemos el diálogo entre la gran tradición cristiana y la palabra de Dios. Y acá vamos a ver un elemento constitutivo de la capellanía, es un elemento de praxis pastoral constitutiva, que es la cuestión del diálogo. En la capellanía se dialoga. La capellanía es una interacción con un otro donde hay un tiempo profundo de escucha y un tiempo profundo de intercambio entre la gente pastoral y ese otro, esa otra o ese grupo con el que uno se relaciona. Y estas son las actitudes de Jesús o las acciones que va realizando Jesús en su camino como agente del reino como Dios hecho hombre en el caso del Evangelio de Juan, ¿no? Y en todo su marco epistemológico, este Dios que se revela en la persona de Jesús, ¿no? Esta identificación permanentemente que Jesús hace. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, ¿no? ¿Quién ha visto al Padre? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre, ¿no? Esta identificación permanente de Jesús como divino es también un Jesús profundamente humano que en el camino se va realizando, va generando relaciones afectivas, relaciones de diálogo con quienes interactúan, ¿no? En este caso, con la mujer samaritana. Y ahí vamos a la relectura bíblica. Ahí, de nuevo, apuntamos. Primer cuadro. Y acá, de nuevo, es importante para visualizar en este primer cuadro, ¿qué es lo que vemos? Va a ser cortito, le voy a pedir a otras personas porque acabamos de conversar bastante, así podemos avanzar hacia la lectura del Evangelio. En este cuadro vemos, es un cuadro de Guercino, de Guercino, Cristo y la samaritana al pozo, Cristo y la samaritana en el pozo. Y vemos un cuadro muy barroco, ¿no? Esto es pintura, esto es, ya no, es tiempo barroco, ¿no? Es no solamente la literatura, sino también la arquitectura, la música y, en este caso, el barroco italiano tiene que ver con la pintura. Y voy a pedir dos o tres personas que levanten la mano que ven y ahí avanzamos hacia el texto, que es la lectura del encuentro de Jesús con la samaritana, pero ahí voy a ir punteando algunas cuestiones muy importantes que va realizando Jesús en el camino. ¿Qué cosas vemos
en el cuadro, acá de Jesús con la samaritana. Cortito y avanzamos. Sí, Cheli. Disculpe, no veo el cuadro. ¿No lo estás viendo? No. Dígame si se ve el cuadro ahora. A ver, ahí Sí volvió. se ve. Sí, Sí sí se ve. se ve. Sí se ve el cuadro. Sí se ve. Déjeme ver, a lo mejor Sí se soy ve. yo. A ver, permítanme. A ver si soy yo. Digo, debo ser yo, pero a ver dónde puedo verlo. Ok. ¿Podés Es que me verlo, Cheli? aparece chiquito, pero ya cuando lo amplío, Bien, no, paso, no me deja ampliarlo. bien. Disculpe. Bueno, sí, no hay problema. Dejamos a otro hermano o hermana que intervenga. ¿Qué vemos en el cuadro? ¿Quién quiere levantar la mano y comentar? Pues Sí, yo, por favor, hermano. Graciela. Ah, Sí, sí, Silvia y después Graciela. pues yo veo aquí a un Cristo muy, muy arreglado, con túnicas que siempre nos han presentado de otra forma. A ella también, diferente. Y sobre todo, la expresión de Cristo ahí en ese caso, que el pintor trató de poner de bondad, de entender, de comprender. Y de la mujer samaritana, pues de como de vergüenza, ¿no? Como queriendo ocultarse o no sé, una situación así. Eso es todo, hermano. Muchísimas gracias, Silvia. Sí, Graciela. Sí, yo puedo ver en este cuadro una escucha activa de parte de las dos personas. Eh, Incluso la samaritana, o sea, cómo la samaritana voltea a ver a Jesús, está poniendo atención a lo que él le está diciendo. Entonces, para mí es como esa escucha, los dos están escuchando perfectamente, están entendiendo lo que se están tratando de comunicar, ¿no? Para mí es eso, una escucha activa de las dos partes. Muchísimas gracias. Gracias. Muy, muy bueno, Graciela. Sí, por favor. Cheli, estás levantando la mano, ¿puede ser? ¿O no? Sí, ya lo vi, gracias. Lo primero que noté es que hay contacto visual. Ujú. Ella, a pesar de que su cuerpo está un poquito inclinado hacia otro lado, voltea, lo cual denota interés, atención. Él está, o sea, hay contacto visual, están en el mismo espacio vital, digamos, hay proximidad física, Ujú. ¿verdad? Lo cual indica interés o acercamiento, ¿verdad? O en el contexto de ellos que no hay ese rechazo propio de la época entre samaritanos y judíos, ¿verdad? El hecho de que estén próximos indica aceptación para mí, en mi punto de vista. Y el hecho de que Jesús señala hacia un lado diferente de donde ellos están, pues puede ser en el sentido físico que dice de dónde viene, pero también la diferencia de ideologías, o sea, el camino nuevo que él está mostrando, que voltea hacia otro lado en un sentido ya interpretándolo mucho, ¿verdad? En un sentido espiritual, te voy a mostrar otra cosa, otro camino, algo diferente a lo que tú has vivido. Para mí eso indica el dedo señalando hacia otro lado, porque ella no ve el dedo, lo ve a él, pero él está señalando otra manera diferente de vivir la vida, para mí, en esta pintura. Muchísimas gracias, Cheli. Gracias. Excelente. Sí, Elba, y con Elba cerramos y avanzamos. Sí, por favor, Elba. Sí, pues yo veo en la mujer sufrimiento, veo Ujú. su cara, un sufrimiento y una vergüenza. Ella tiene la cabeza un poco hacia abajo, inclinada, como que le da pena, pero al mismo tiempo pudiera ser inseguridad, porque todo el cuerpo de ella está hacia otro lado, ella quiere como que huir, como que escapar, pero al mismo tiempo su cara, su cabeza más bien, está volteando hacia donde él está. Siento que hay una lucha en ella, está entre seguirlo y no creerle y no escucharlo y no, pero a él lo veo tan firme, tan apacible, tan seguro, indicándole claramente qué es lo que hay.
pero ella también está aferrándose un poco a su cántaro, está en esa lucha que yo veo interna en ella. Gracias. Muchísimas gracias, Selva. Y aquí pasamos cada una de las cuestiones que ustedes trabajaron. Me pareció interesantísima y central, y en el rescate que hace el pintor acerca de este relato bíblico. Y acá, con esto tengo el punto de partida. Edith Molina nos dice: observo que están dialogando Jesús y la mujer, están casi al mismo nivel de altura, lo que considero que significa que no hay una distancia, sino acercamiento. Ciertamente después vamos a ver en el texto bíblico, hay una tensión en ella en relación a Jesús, ¿no? Una tensión con respecto a las características de esta persona que después se revela como el Mesías esperado. Pero lo interesante es que acá el punto de partida es la igualdad casi existente entre ellos dos en el diálogo y la cercanía de los cuerpos. Es un elemento muy interesante en el espacio que se pone en juego, ¿no? Notan que ella es un poquito, o por lo menos por la inclinación de la cabeza, es un poquito más baja, o está en una posición un poquito más baja que la de él, pero casi es una relación de igualdad. Y en esa relación casi igualitaria que están teniendo, y en esta cercanía de las dos personas, es donde se da este intercambio que vamos a leer ahora. Ahora, esto es lo interesante de Jesús. Jesús inicia un proceso de diálogo con la samaritana, con la mujer samaritana, que provoca también el intercambio teológico de ella y la escucha atenta de Jesús acerca de la situación que ella está viviendo, pero por el otro lado también su formación, sus recorridos, su historia y el vínculo, en este caso, con un determinado territorio. Los samaritanos, recuerdan, están en tensión con los judíos. ¿Sí, Pastora Raquel? Ah, perdón, está bien. Los samaritanos, ustedes recuerdan, Samaria está en una tensión permanente con Judea, que no es una tensión de características militares, sino que tiene que ver con una herencia cultural, con una historia y también una historia compartida, pero al mismo tiempo atravesada por múltiples conflictos y con dos lugares de adoración distintos, dos lugares que son los centros de la religión organizada de la Palestina del siglo primero en ese momento. Y ahora vamos a dar paso a la lectura del texto, que dice de esta manera, para comenzar a leerlo, ¿no? Dice: los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Antes de pasar a la contestación de Jesús, noten las características de este relato que está puesto en el Evangelio de Juan. Jesús atraviesa deliberadamente la región de Samaria, va a la ciudad de Sicar, entra al pozo de Jacob, que es entendido como un pozo común y un pozo que es histórico, el lugar es histórico, ¿no? Dada en herencia a su hijo José, es- y que tiene un valor muy importante para los dos pueblos, para el pueblo judío por un lado y para el pueblo samaritano por el otro. Y en ese marco, al mediodía, ¿no? Jesús está cansado del camino, cansado en el camino, y de pronto se encuentra con esta mujer samaritana y le hace un pedido. ¿M? Y aquí el punto de partida del diálogo comienza con una necesidad propia, la necesidad propia de Jesús. Y empieza también con una ruptura, así como vimos anteriormente la ruptura que hace Martín de Tours en relación a la persona necesitada, en relación al mendigo. Acá hace una ruptura interétnica, ¿no? Rompe la tensión étnica existente entre judíos y samaritanos y él comienza el diálogo con la mujer.
y le pide, a partir de su necesidad, le pide agua. Y comienza este nuevo diálogo donde aparecen estas categorías teológicas fuertes de Jesús, o por lo menos que están que es parte de la teología juánica, que es la cuestión del agua viva. Y la mujer tiene una respuesta teológica, pero no es una respuesta teológica solamente en relación al agua viva que ustedes se dan cuenta el juego que está haciendo interacción con el pozo, ¿no? El pozo en este caso de Jacob. Sino dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Empieza, esto no es solamente un tema material, concreto, relacionado con un literalismo de la mujer, sino que también hay una interacción con el pensamiento teológico y histórico, por lo menos en el relato, como ellos entienden la historia. Dice, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que él bebían también sus hijos y sus animales. Esto es central para la teología del Antiguo Testamento. Los lugares donde se pueden encontrar el agua, donde se puede encontrar el desarrollo del territorio, donde puede haber abundancia de bienes a partir de la agricultura. Y entonces ella le dice, ¿acaso tú eres más que él? ¿No? Lo coloca a este hombre judío que le pide agua, que empieza a hablar también con un lenguaje teológico, lo coloca en un nuevo lugar teológico y está relacionado con las antiguas tradiciones y con un lugar central para dos pueblos. Y a partir de ahí Jesús hace una contestación. Jesús le contestó, todos los que beben de este agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Vuelve Jesús a su propuesta teológica, ¿no? Que la rescata, en el que se rescata o que se relee en el Evangelio de Juan. La mujer le responde nuevamente, Señor, dame de ese agua para que no vuelva yo a tener sed y tenga que venir aquí a sacar agua. Entra en una interacción con la literalidad del pozo o con esta cuestión material concreta, pero es teológico también lo que está planteando. Y Jesús le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Acá es lo interesante, hay un nodo en la lectura del texto que nos ubica en lo que está haciendo Jesús con respecto a este diálogo que ha comenzado con la mujer. Y entonces le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Es el monte Gerizim, que se encuentra cerquita del pozo de Jacob. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Pone en tensión a Jesús en relación a los lugares de adoración, ¿no? Vuelve, es una mujer que tiene una tradición detrás y una teología que se pone en juego en su propio discurso y que tiene esta interacción también o tiene este vínculo con una realidad que ella está viviendo, esto de los múltiples maridos, ¿no? Bien dices que no tienes marido, dice porque has tenido 5 maridos, le propone Jesús, y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer, en vez de decirle sí, es así, le dice, Señor, ya veo que eres profeta. Lo ubica en un nuevo lugar y retoma el diálogo teológico que tiene con Jesús. Y Jesús le contesta en toda esta interacción, ¿no? Entre su propia realidad y la realidad de los lugares de adoración. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. La mujer samaritana, en los distintos, ustedes pueden después consultar comentarios, investigaciones de distintos biblistas en castellano y en otros idiomas sobre las características de este relato y de estos diálogos prolongados que los vemos sobre todo en el Evangelio de Juan. Vemos lo que está sucediendo allí del diálogo con Jesús, de Jesús con la mujer samaritana. Y vemos que en este nodo, que entra en el mundo personal de la samaritana, ella, en vez de hacer una respuesta o una interacción con respecto a su propia realidad, ella de nuevo vuelve a una cuestión teológica, pero sin embargo Jesús fue a una dimensión de lo que ella vive como persona. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto después con lo que ella nombra? ¿Por qué ella automáticamente saca esto al lugar? Y esto es propio de los mundos de la capellanía. Para quienes somos capellanes o hemos pasado por estas dinámicas pastorales de capellanía, nos damos cuenta de las características de la acción de Jesús. Jesús está tocando un tema sensible, hoy diríamos de consejería pastoral, en relación a una persona que puede haber sido desde haber vivido un múltiple abuso de acuerdo a las leyes patriarcales de su propia época,
¿no? Haber tenido 5 maridos no es un tema como se entendería hoy en la modernidad. Y aún en la modernidad es un tema también que está atravesado por lo que diríamos una desigualdad de género, por una situación de violencia patriarcal y que ella lo está viviendo en su propio cuerpo. ¿Sí? Tener 5 maridos no es cualquier tema, porque puede ser desde una especulación de que ha enviudado a 5 personas o que ha sido rechazada en el mundo patriarcal de la época por 5 personas. No es que la mujer como hoy, ¿no? Puede tomar la decisión de divorciarse de su esposo. Es el esposo quien rechaza a la mujer. Y 5 esposos la han rechazado en este caso, si tomamos las leyes patriarcales de ese momento histórico. Y ahora está conviviendo con una persona que no es su marido, dice acá, ¿no? Entonces, el juego en el que entra Jesús con respecto a la situación de exclusión, de vulnerabilidad que está viviendo la mujer es muy importante. Porque esto también hace que ella, por ejemplo, esto lo dicen los biblistas, los que investigan el tema, que ella tenga que ir al pozo en otro momento del día donde no va el conjunto de las mujeres, que era un horario más tarde. Ella está yendo al mediodía a buscar agua. Cuando normalmente los grupos de mujeres, y esto sucede hasta el día de hoy en algunos sectores del Medio Oriente, van en horarios más tardíos, cerca de la tarde, cerca ya un poquito más tarde, pasando las 4 o 5 de la tarde. Bueno, es un tema muy de época, pero que en algunos lugares donde todavía se busca el agua personalmente sucede. Bueno, el punto al que vamos y el foco es el hecho de que es una mujer marginada, no solamente que ha sufrido la violencia patriarcal de su época, sino que está siendo marginada en su sociedad. Y es esta mujer con la que Jesús dialoga, y esta es la mujer con la que Jesús se revela. Y esto es muy importante en el relato bíblico, pero también es propio de las dinámicas pastorales de las capellanías. Acá hay una interacción. Y en la mujer, mientras hace esta respuesta, la mujer le dice, bueno, yo también en esta dinámica, nuestros antepasados adoraban en este lugar y ustedes dicen que se tiene que adorar en otro. Ella está excluida del lugar de adoración. Está excluida no solamente socialmente, no solamente está marginada, hay una marginalización social, hay una marginalización religiosa también. Es una persona excluida. Y Jesús lo que hace a partir de esto es incluirla. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Y dice, ustedes no saben a quién adoran, acá entra en un juego muy del relato bíblico, pero nosotros sabemos a quién adoramos, por la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y acá está el salto cualitativo del texto, y es ahora mismo, pone Jesús a la mujer, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará a todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados precisamente de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaban conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Esta es una dinámica. Ustedes podrían decir, bueno, aquí hay una dinámica evangelizadora, porque también hay una revelación de quién es la persona de Jesús con respecto a esta persona. Pero también hay una dimensión de inclusión de la persona, de escucha, de diálogo, de intercambio teológico, porque la mujer sabe de teología, y al mismo tiempo de una liberación que se produce con respecto a la exclusión a la que ella vivía, y que de pronto le dice a Jesús, esta exclusión se termina. Y el momento en que se termina esta instancia, esta dinámica de exclusión es ahora. Y Jesús pone esto en juego, ¿no? Y esto es interesante porque nos sirve como paradigma de relectura de lo que puede ser una praxis de capellanía. Obviamente de evangelización, pero también de capellanía, por todos estos elementos que están puestos acá. La identificación de Jesús, la posibilidad de una salida liberadora de la realidad que está viviendo ella, y al mismo tiempo, después, este cierre donde la mujer también pone en juego su conocimiento teológico nuevamente y llega al punto del clímax sobre el reconocimiento del Mesías. Y se vuelve una especie de evangelizadora, porque lo va y lo comenta al pueblo, y el pueblo viene a hablar con Jesús. Esto es muy propio del mundo de la acción pastoral de las capellanías. Es propio del encuentro con el otro, y es propio del encuentro que sale a esa búsqueda de la otredad, pero al mismo tiempo de una identificación de la situación que se está viviendo esa persona. En este caso es la mujer samaritana, con respecto a la persona de Jesús.
Entonces, acá hay una dinámica profundamente virtuosa y una dinámica profundamente liberadora que se abre. Así que, antes de pasar a el entendimiento de la capellanía ahora en la modernidad, yo los quisiera escuchar con respecto a esto que acabamos de leer. Y estos momentos, distintos momentos que vemos en el texto bíblico, pero también, ¿no?, estas distintas dinámicas de Jesús, vamos a decirlo con estos términos, como agente pastoral que genera una dinámica de liberación a partir de ese encuentro con una samaritana, con una mujer excluida social y religiosamente en su propia época, y que de pronto él genera todas esas instancias de liberación. Puede tener una dinámica evangelizadora esto, y de hecho el texto apunta a eso, pero también puede tener esta dinámica donde hay una presencia de la persona, en este caso es el Mesías, en este caso es el Cristo que está presente allí para generar todo este proceso por el cual la mujer es liberada de su situación de exclusión, pero también de opresión. Los escucho, las escucho, y pasamos ya al momento más específico de la capellanía en la modernidad, ahora, en nuestra época. Levantamos dos o tres personas las manos y continuamos. ¿Algo para comentar? ¿Algo para intervenir después de la lectura del texto? Ajá. A ver, yo me quedé pensando qué tan importantes son los acercamientos, las palabras y las expresiones. Este, podemos leer en el relato que Jesús no juzga a la mujer. Exacto. Eso es, o sea, no hay, a mí me hace pensar que la capellanía es un acercarse sin juicio. eh, y entonces es cuando es liberadora. Es un entender la realidad que vive el otro, aunque nosotros no la hayamos vivido. Eso es muy difícil. este, Creo que no es tan sencillo, ¿no? Y me llama la atención de los discípulos porque a veces nos pasa a nosotros que nos quedamos en la periferia, no mirando de lejos lo que sucede, perdón, y no queremos tomar acción como Jesús, ¿no? Entonces a mí me dejó pensando en muchas cosas más, pero quisiera compartir de inicio esto. Creo que entender la condición del otro es muy importante y acercarnos sin juicio. Este, yo lo vería como dos elementos de mucha solidaridad o de solidaridad y de, y de amor al otro Y de amor al otro. Muchas gracias, y a Edith. la otra. El texto, muy bien lo dijiste. Cuando hablamos de juicio, es un juicio moral negativo sobre la persona, ¿m? No la capacidad crítica, porque Jesús ejerce una capacidad crítica en el diálogo, ¿no? Se pone en juego una capacidad crítica, y de ella también, porque un reconocimiento inmediato de esta persona, sino que empieza todo un debate teológico acerca de lugares, de espacios, de memoria histórica, de memoria teológica o de tradición religiosa, y que para ella ya no es liberadora, tiene una dimensión de opresión, y Jesús, a partir de este reconocimiento de lo que ella está viviendo, puede generar una nueva instancia de liberación para ella, ¿no? Sacarla de esa situación que fue fuertemente dolorosa y opresiva para ella, de haber pasado por 5 matrimonios, donde, como sabemos, el divorcio era unilateral, el pedido de divorcio lo realizaba el varón, no lo realizaba la mujer. Entonces, esto y la doble exclusión, ¿no? Una exclusión por ahí de género, podríamos decir, ¿no? De que está relacionado con la cuestión de equidad de género, por el otro lado social y por el otro lado religiosa, es muy, pero muy fuerte por parte de Jesús generar todo este nuevo espacio que es de escucha, como vos dijiste, no es de juicio, no es un juicio negativo sobre ella, sino es un reconocimiento de su realidad. Muchísimas gracias, Edith. Sí, Margarita, por favor.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que ahora la capa es sostenida por Jesús, porque ahora la necesidad no es cubrir del frío, ahora lo que Él comparte es la palabra Ujú. y a través de su palabra el amor, la solidaridad, la oportunidad de vida nueva y de verdadera adoración. Eso es todo. Muchísimas gracias, Margarita. Ese compartir la palabra como espacio de diálogo y de sanidad, ¿no? De curación a través de la palabra, es central, siempre en el ministerio de Jesús, pero acá es muy, muy marcado en el Evangelio de Juan y específicamente en este tipo de relatos. Sí, ¿quién más quiere compartir algo? En los foros también van compartiendo, les comento. Si puedo Eh, comentar, no sé dónde poner la manita. sí, sí, por favor, Isela. Sí, yo creo que aquí algo que yo veo, por ejemplo, para mí o para el capellán, para la persona que va a hacer esta labor, es precisamente el prepararnos para ese acercamiento y tener respuestas, porque Jesús tuvo respuesta para cada una de las áreas de la necesidad de esta mujer. Y nos puede pasar que a veces nos acercamos a las personas y no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudar a la persona. Nos limitamos a orar, que es muy bueno, pero muchas veces se necesita pues otra acción también, acompañar no solo con la oración, no solo con un vaso de agua o un pedazo de pan, sino algo más. Entonces, eso a mí en lo personal me dice, prepárate, ¿no? Equípate, edúcate, fórmate, porque hay muchas necesidades en la persona. Cada vez que nos acercamos a una persona, tiene un caso diferente y no todos los casos los podemos a veces abordar, a veces precisamente por falta de preparación. Muchísimas gracias, Isela. Y esto es muy importante porque, como veremos, como hemos visto en el texto, es un texto fuertemente teológico. Y allí, bueno, sabemos que en la teología de Juan, Jesús conoce la realidad que lo rodea, puede entender los pensamientos del otro, tiene características, con ciertas características de omnisciencia que no tiene, no es que no tienen, no están explicitadas de esa forma en los evangelios sinópticos. ¿Y qué nos dice esto, no? La importancia para nosotros de tener dinámicas semejantes a las de Jesús con esta formación de la que hablas, ¿no? Por ejemplo, un elemento constitutivo que podríamos releer este texto es desde la consejería pastoral, ¿no? Las herramientas que nosotros aprendemos desde la psicología pastoral y la consejería pastoral, ¿no? Para acompañar a personas que están con distintas necesidades en el marco de una práctica de capellanía. Bueno, ahí van después, escuchamos a Cheli y avanzamos. Gracias, Isela, por tu aporte. Sí, coincido con Isela y disculparán, yo soy nueva en el cargo, he trabajado un poquito con los migrantes, pero eh, me gustaría ver am, recomendaciones prácticas, herramientas prácticas en el uso. O sea, por ejemplo, yo he tomado cursos sobre duelo y otras cosas y te enseñan, son muy específicos. Qué es lo que la persona requiere, qué es, además, claro, de lo material, que pues es obvio, pero no sé, qué requiere, qué es prudente, qué no es prudente, métodos para llevar el evangelio rápido, por ejemplo, a un lugar donde vamos, nada más nos dan X número de tiempo que es bien breve para compartir y para repartir alimentos. Entonces tienes que exponer el plan y llevar ya todo rapidito, 10, 15 minutos. Entonces, cuando hablaban de capellanía, yo, dentro de mi ignorancia, si usted quiere, yo pensaba en eso, porque, por ejemplo, yo no necesito que me convenzan de que tengo que ir. Y creo que todos los que estamos aquí tampoco, porque estamos interesados. Entonces, mm, con respecto a lo que decía ella, a mí, por ejemplo, a mí me servirían todo ese tipo de herramientas, porque creo que el amor de Dios está derramado en todos nosotros y amamos a nuestro prójimo. Queremos hacerle el bien, a lo mejor lo que no sabemos es cómo. Gracias, Cheli. Antes de Gracias. pasar la palabra a Cristian, muchas gracias.
La capellanía tiene, por lo menos en las praxis que se ve de la capellanía, los tiempos son distintos. Si bien se pueden aprovechar tiempos cortos, tiempos de intervención corta, por lo general las capellanías implican la generación de vínculos y acompañamientos que se prolongan en el tiempo. O sea que los plazos pueden ser de no tanto largo plazo, aunque sí puede haber dinámicas específicas, sobre todo cuando estamos viendo la cuestión migrante, pero los tiempos no son los tiempos, por ejemplo, donde hay un entrenamiento con una formación corta y que están buscando los resultados rápidos. Eso no es propiamente la capellanía y ya lo vamos a ver específicamente ahora con las siguientes láminas, donde vamos a ir a la integralidad de la acción pastoral, pero también a la integralidad de las características de la capellanía en la modernidad. Y sobre todo si ustedes van a estar haciendo acompañamientos de grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso de grupos en movilidad humana o en situación de migración o refugio, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra a Cristian y avanzamos, pero gracias por lo que nos comentas, Cheli. Sí, Cristian. Sí, gracias, gracias hermana Cheli por lo que plantea, pero precisamente si bien el programa el jueves y viernes sobre todo vamos a estar abordando lo que ella plantea, pero para llegar a ese punto es necesario pasar por los temas que estamos pasando, ya que para entender cómo hacerlo hay que entender precisamente estos fundamentos. Creo que el pastor Luis en las primeras dos partes dejó como muy, muy en claro que la base de la capellanía es la escucha. Creo que en la primera parte habló y en la segunda igual. Entonces, por ejemplo, hermana Chely, yo ya le puedo ir respondiendo desde ya, a pesar de que lo vamos a ver el viernes, que eh, más que enfocarnos en lo que vamos a decir, el trabajo con migrantes se basa en aprender a escuchar. Y entonces, por ejemplo, para poder llegar a esa conclusión es necesario pasar por esto. Y por eso me agrada mucho que usted lo haya planteado, porque creo que eso es algo muy, muy importante. Lo que usted acaba de plantear, hermana Chely, es, en mi opinión, algo muy, muy importante que todos tenemos que aprender. Y le prometo que de aquí al viernes vamos a poder abordar situaciones prácticas con ejemplos y cosas que hacer. Excelente. Pero como pero sí, tal como decía el pastor Luis, hoy estamos aprendiendo el valor de la escucha, en el fondo, como este tema de la escucha, porque siempre tenemos mucho que decir, y me gustó mucho esto que usted dijo, tener respuestas, prepararnos para tener respuestas, pero precisamente para poder responder primero tenemos que saber qué es lo que la gente nos pregunta, o qué es lo que la gente necesita. Y para saber lo que la gente nos va a preguntar o necesita, primero tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos y algo que nos cuesta a todos los que somos cristianos evangélicos, cerrar nuestra boca, ¿cierto? Porque siempre nosotros estamos formados con que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Pero precisamente la capellanía se trata de esto que es evangelizar sin la boca, evangelizar sin decir palabras muchas veces, como lo que hizo el soldado que fue cortar la capa, o conversar, escuchar con los oídos, con el corazón, efectivamente. Así que muchas gracias, hermana Chely, y le prometo que de aquí al viernes va a tener respuestas concretas de estas mismas cosas que usted está planteando, y le agradezco mucho por plantearlo. Gracias, hermana, y disculpe, voy a escuchar más. Gracias. No, muchísimas gracias, Cheli, gracias, Cristian, por todas estas, por toda esta especificación, por toda esta cuestión de marcar un poquito. Y lo vamos a decir así en estos términos. Lo que hemos aprendido o las metodologías, los marcos doctrinales y teológicos sobre evangelización tienen puntos de contacto con la capellanía, pero no son idénticos. Esto es muy importante para tener en cuenta porque tiene todas estas características de lo que nos habla Christian, relacionadas con el diálogo, con la escucha activa y al mismo tiempo con lo que incluso puede ser lo que decíamos en otro momento, el silencio, ¿no? Y realizar una acción diacónica donde no hay palabras, pero sí, no hay palabras en el sentido, no hay un discurso duro, fuerte de máxima, pero sí hay una disposición de solucionar una necesidad
y poder compartir un tiempo con el otro que aún puede ser una conversación no religiosa. Pero el punto de partida tiene que ser siempre una palabra que para nosotros es central, que es el testimonio o martiría. El testimonio o martiría puede incluir desde, obviamente, la palabra hasta el silencio y el acompañamiento con el otro. Escuchamos a Graciela y ahí vamos a la praxis holística y contextual de la capellanía, porque ya nos está quedando poquito tiempo. Así que, Graciela, te pido cortito, que sea cortito y avanzamos. Sí, claro. Sí, a mí me parece que es muy adecuado pensar en que la escucha es la parte central de la capellanía, sobre todo porque eh, en estos tiempos que estamos viviendo, los que estamos en el contexto de los migrantes, de la migración, las dinámicas de migración han cambiado mucho. Entonces ahora las necesidades han cambiado. Antes había muchos migrantes y ya teníamos bien cierto que los migrantes necesitaban ropa, comida, bañarse, pero hoy las dinámicas han cambiado. Entonces tenemos que escuchar qué necesidades tienen ahora y en base a eso responder a esas necesidades. Entonces creo que sí es muy importante esta parte de escuchar, no solo con los oídos, también con los ojos, con todos los sentidos, ¿no? Porque muchas veces ellos no nos van a venir a decir necesito esto, pero nosotros sí tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber por dónde se están yendo y qué necesidades podemos detectar en ese cambio de rutas que están tomando. Eso sería todo. Fundamental. Muchas gracias, Graciela. Los cambios de necesidades y cambios de contextos son fundamentales para un trabajo pastoral de estas características. Por eso, en esta tercera parte hablamos de praxis holística, ¿no? Praxis, porque esta palabra que es entendida desde el griego como acción, en sí, en la filosofía contemporánea, se lo ha tomado como la unidad entre reflexión y acción. No es una acción ciega, sino que es una acción que tiene una base teórica, en este caso una base teológica, ¿no? Doctrinal y teológica, y por el otro lado, es la acción está en una permanente interacción con esa base y esa acción fortalece de nuevo la reflexión teológica, incluso, ¿no? Redefiniciones o relecturas doctrinales. Pero lo importante es que esto tiene una relación de feedback entre el uno y el otro. Reflexión y acción están en una unidad permanente e interactúan entre sí. Esto es la praxis. Y es holística porque abarca todas las dimensiones de la vida. No es solamente comunicar una palabra. Tiene que ver con lo que podríamos en otro momento trabajar sobre los famosos 4 acciones pastorales o las 4 ministerios pastorales desde una perspectiva pastoralista que a mí me gusta mucho, de Casiano Floristán, que es español, pero Eugenio Albrecht también lo trabaja, que es el primero que sostiene esto que tiene que ver con la evangelización, educación y testimonio cristiano, ¿no? Que sería la martiría. Por el otro lado, la vida de comunión dentro de las comunidades de fe, nuestras iglesias locales, que sería la coinonía, la dimensión celebrativa de la vida cristiana, que tiene que ver con la liturgia, y en cuarto lugar, la acción diacónica, que puede incluir la acción profética, social, política, económica, en medio del mundo, en medio de la sociedad. Entonces, esa comprensión holística de nuestra praxis pastoral es lo que acá se pone en juego en relación específica con la capellanía. Y ahí vamos. Las principales dimensiones de la praxis pastoral de la capellanía son la diaconía, la consejería y el testimonio. La diaconía es una praxis de servicio con centro en la otredad. Esto ya lo sabemos en el marco de nuestras iglesias, ¿no? El servicio cristiano, tanto personal como comunitario, que se realiza desde una visión de fe, pero que atiende a las necesidades de los seres humanos, en este caso, que no necesariamente tienen que ser creyentes. Ustedes en un momento, un hermano, creo que Alex, nos nombra esto, que es parte de la antigua tradición cristiana, de primero servir a los miembros de nuestras comunidades y después de ir hacia afuera. Esto, desde la perspectiva del cristianismo primitivo, es toda una unidad, ¿no? La diaconía se da en un marco de servicio a las personas en situación de necesidad. El segundo elemento constitutivo de esta praxis pastoral de capellanía tiene que ver con la consejería. Ahí lo nombrábamos hace rato, ¿no? Hablábamos de consejería pastoral por un lado, psicología pastoral, muchas herramientas que hoy podemos formarnos en nuestros seminarios, en nuestros espacios de formación teológica, que son muy importantes para el acompañamiento de la capellanía y que tienen como eje esto que hablábamos de la escucha activa y del diálogo,
¿no? Es una praxis cuyo eje es terapéutico, o sea, tiene una dimensión de terapia, de curación, ¿no? De sanidad en relación al otro, que es lo que intentó Jesús en el diálogo con la samaritana. Es una praxis cuyo eje es terapéutico y donde la consejería opera sobre las necesidades, volvemos de nuevo, de la otredad, de esa persona de esa persona o sujeto con quien interactuamos en el marco de nuestra praxis pastoral. Y el tercer elemento constitutivo es el testimonio. Se comunica la vida y las creencias propiamente básicas en el estar juntos, juntas. Es lo que hizo Jesús con la samaritana. Cuando decimos creencias propiamente básicas, si bien este término viene del mundo de la filosofía, esto también se usa muchísimo en el campo de lo que se llama teología propia, también en el campo del entendimiento de lo que en la teología católica se llama teología fundamental, que es poder reconocer cuáles son los núcleos de nuestras creencias. Hoy hablamos de doctrinas, teologías, bueno, esas son creencias básicas que se ponen en juego cuando se comunica la vida. Estamos acá en Argentina, diríamos, estaríamos tomando una ronda de mate, surge una conversación sobre determinado tema y entonces una persona creyente puede dar testimonio de lo que cree y de cómo se tendría que actuar en el mundo en relación a esa creencia base, ¿sí? Entonces, esto surge espontáneamente y es un servicio que también uno brinda, pero no es una imposición ni tampoco un deseo de que el otro se convierta, ¿no? Como en una necesidad imperiosa de que el otro encuentre inmediatamente a Cristo, sino que ofrecemos a Cristo, ¿no? Y en una actitud de encuentro y de diálogo se comparte esa vida que se celebra junto con el otro. Es otra, tiene otra característica, ¿no? El punto de partida es el diálogo, el otro punto de partida es la comunicación de la vida y un tercer elemento que se pone en juego es poder, en esa comunicación de la vida, poder caminar juntos y a partir de allí se da testimonio. Entonces pasamos a lo siguiente, los principales marcos eclesiales de la capellanía. Vieron que estamos hablando de las dimensiones de la praxis pastoral de la capellanía, ¿no? Diaconía, consejería y testimonio. Bueno, hay marcos eclesiales de la capellanía. La capellanía no se da solamente como una acción personal, ustedes lo saben. Hay determinados marcos institucionales, pero en este caso relacionados con el cuerpo de Cristo y relacionados con nuestras iglesias, ¿no? En primera instancia es conexional. Se da en el marco de la eclesía o de la iglesia, entendida, acá en ese momento utilicé un término en latín, como cuerpo místico de Cristo. Somos cuerpo místico y en ese marco, perdón, cuerpo de Cristo, y en ese marco de reconocernos como cuerpo de Cristo, como comunidad que sirve al Dios vivo y sirve al Mesías, al Cristo, en otros, en otras, en nuestro prójimo, esa conexionalidad o esa conexión cristiana es fundamental para nuestra acción de capellanía. Reconocernos como parte del cuerpo de Cristo que ejerce determinados dones recibidos por el Espíritu Santo al servicio de otros y otras con quienes Cristo se identifica. ¿Mm? Esto es central en la capellanía. Esa identificación primaria que nosotros vimos, ¿no? De este Cristo que se identifica con el mendigo es uno de los elementos constitutivos, en este caso con personas en situación de movilidad humana, de migración o que son refugiadas. Cristo es el primero que está identificado con ellos y ellas, y nuestra tarea es ir a ese lugar, vamos a decirlo así en otros términos, ese lugar teológico, ese lugar de encuentro con Dios, que a través del servicio nosotros servimos a Cristo vivo en esa persona en situación de exclusión, de marginalidad, de opresión, de vulnerabilidad. Y ofrecemos nuestros dones y ponemos en juego los dones del Espíritu Santo para su bienestar, su salud, su liberación integral. En segundo lugar, de esto conexional propio de nuestras comunidades y iglesias, pasamos a lo ecuménico. Su praxis también se engloba en el diálogo interconfesional cristiano. Aprendemos a caminar con otros y otras, en este caso en el servicio, a personas en situación de nuevo, de migración, de vulnerabilidad, en situaciones, ya vamos a ver las distintas características de la capellanía, también en un diálogo interconfesional cristiano. Nos encontramos con otros que confiesan a Cristo y que también sirven al Cristo vivo en estas personas o en estos grupos vulnerables. Esto es central. Después voy a comentar algunas cuestiones relacionadas a lo ecuménico, lo interreligioso y lo conexional, que tiene que ver con el paradigma de los derechos humanos en la necesidad del servicio, pero ya lo vamos a ver también en el texto que voy a compartir. Y por última instancia, en estos marcos eclesiales se encuentra el diálogo interreligioso.
no solamente nos vamos a topar en nuestro servicio de capellanía con personas no creyentes, con personas creyentes, sino con personas creyentes de otras iglesias, católicos romanos. Bueno, por ejemplo, acá en el Cono Sur se da mucho la presencia de personas ortodoxas. Nos encontramos, caminamos juntos, realizamos incluso espacios de construcción ecuménica para el servicio, por ejemplo, de personas migrantes, como es el CAREF en Argentina, pero también se da lo interreligioso, ¿no? Y ahí también es un servicio a personas de otra religión o a personas que no creen, ¿no? El diálogo con creyentes y no creyentes para la construcción de la paz, y en este caso el servicio a los más necesitados, es central. O sea, vemos los tres contextos o los tres marcos esenciales, ¿no? Conexional, ecuménico y de diálogo interreligioso. Y acá pasamos a la capellanía y pastorado, praxis diferenciadas y en diálogo. Y acá voy a citar el texto de Manuel Díaz, es una introducción al Ministerio de la Capellanía. Elegí este texto en su momento porque me pareció un texto bastante didáctico, un texto bastante amplio, desde una mirada no metodista, pero es una mirada bastante precisa sobre lo que es el trabajo de la capellanía. Y dice así: se puede decir que mientras el pastorado es un ministerio con un enfoque en la predicación, el ministerio de la capellanía es un ministerio de diálogo, con un enfoque en las relaciones de persona a persona, especialmente de diálogo interconfesional. Miren el punto de partida de Manuel Díaz. Ya se dan cuenta el enfoque, la diferenciación tan necesaria, específica, entre lo que es evangelización y pastorado, obviamente, y lo que es el ministerio de la capellanía. El ministerio del pastorado es un ministerio con un enfoque en la predicación, en la evangelización, el discipulado. El ministerio de la capellanía es un ministerio de diálogo, con un enfoque en las relaciones de persona a persona, especialmente de diálogo interconfesional. Nos topamos con muchísimas personas en el camino y esas personas no van a compartir nuestra fe o van a tener un punto distinto, un punto de vista distinto con respecto al Evangelio, o vamos a tener un diálogo también interreligioso en ese sentido. Así que esto es un punto muy importante para hacer la diferenciación. Y entonces Manuel Díaz, en este libro de Introducción al Ministerio de la Capellanía, nos va dando todo un marco de entendimiento de de lo que es una capellanía. Y dice: los capellanes cristianos son conscientes de su propio sistema de creencias, de valores fundamentales, antecedentes culturales, actitudes y comportamientos, y cómo se aplican en una sociedad diversa para, con la ayuda de Dios, no imponer los suyos en los que vienen para el cuidado pastoral. Miren qué específico que es y qué rico el punto que trabaja Manuel Díaz. Dice: primero tenemos que tener en claro nuestras creencias, nuestros marcos doctrinales y teológicos. Y ese es el punto de partida para dialogar con el otro. Jesús lo hace con la mujer samaritana, ¿no? Martín de Tours no vemos un diálogo, pero sí vemos una acción diacónica que es el punto de partida de Martín de Tours para poder servir a otros, ¿no? Y después de eso dice, bueno, tener en cuenta su propio sistema de creencias, de valores fundamentales, antecedentes culturales y cómo se aplican en una sociedad diversa. El capellán, la capellana, va a una sociedad diversa, ¿no? Acá hay un elemento constitutivo de una hermana que nos dijo: no hay juicio en primera instancia, hay capacidad crítica de acción, hay capacidad crítica en la praxis pastoral que se realiza, pero sabemos que vamos a una sociedad plural y diversa y dialogamos con esa sociedad plural y diversa para, con la ayuda de Dios, no imponer los suyos, estos valores, estas creencias, estos marcos, estos paradigmas fundamentales, para no imponerlos en los que vienen para el cuidado pastoral. Se dan cuenta la actitud del capellán y de la capellana. Y después dice: los miembros de las capellanías se comprometen a cumplir la ética cristiana de cooperación pastoral, manteniendo en alto en todo momento los principios y escuchen los principios: igualdad, diversidad, justicia restaurativa, amor y gracia. Todo un paradigma de trabajo para las capellanías. Nosotros nos encontramos en sociedades fuertemente vinculadas a a paradigmas que se ponen en juego, donde se naturaliza la desigualdad social, la desigualdad socioeconómica, la fragmentación política, la ausencia de justicia social para los más necesitados en nuestros países. Y la propuesta de la capellanía y desde el Evangelio es la igualdad, el reconocimiento de la diversidad. Y acá podemos encontrar que la diversidad puede ser múltiple, ¿no?
Acá entra, por ejemplo, en el paradigma de los derechos humanos, el paradigma o del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos o Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trabaja, por ejemplo, hay una sección especial, específica relacionada con grupos vulnerables, ¿no? Entonces los grupos vulnerables son personas en situación de discapacidad. Los grupos vulnerables, dentro de eso hay subgrupos, ¿no? Adultos mayores, personas adultas mayores, pueblos originarios, la diversidad sexual, ¿m? Porque a nivel global las minorías sexuales han sufrido una fuerte opresión histórica. Las personas, niños, niñas y adolescentes también forman parte de esos grupos vulnerables, minorías étnicas. Entonces, allí nosotros reconocemos la diversidad por un lado, pero también el servicio que se realiza a esa diversidad existente en nuestras sociedades y a estos grupos vulnerables, ¿no? Que bueno, dentro del derecho internacional de los derechos humanos está bastante bien clasificado. La justicia restaurativa por sobre la justicia punitiva, ¿m? O sobre la justicia retributiva, ¿no? En otros términos y el amor y la gracia. ¿M? En sociedades fuertemente vinculadas o donde se pone en peso la retribución penal, por ejemplo, donde se pone en peso estados fuertemente represivos, la capellanía juega en otro lugar. Justicia restaurativa, amor y gracia. Es otro paradigma, otro entendimiento de la realidad donde vivimos. Los capellanes y las capellanas, bueno, los capellanes acá dice Martín Manuel Díaz, los capellanes sostienen que cada ser humano fue creado a la imagen de Dios, la dignidad intrínseca del ser humano, con individualidad y con libertad de pensar, creer, comportarse, sentir, relacionarse e interactuar con sus semejantes. Los capellanes al servir toman en consideración la cultura. Son fuertemente contextuales las capellanías, hermanos y hermanas. Hay una fuerte dimensión de la misión de la capellanía y de la praxis pastoral de la capellanía que es contextual. Toman en cuenta, al servir, ¿no? En consideración la cultura, las creencias, actitudes y comportamientos de aquellos a los que ellos sirven y siempre presentan el mensaje restaurador de Dios con amor. Esto es nuclear, es un elemento constitutivo. Recordemos que también es un elemento constitutivo de la teología wesleyana, ¿no? Dios es amor. Es uno de los elementos centrales de la teología propia, de nuestra propia tradición metodista y wesleyana. Los capellanes se asegurarán de las necesidades emocionales y espirituales de aquellos a quienes sirven a fin de poder ofrecer ayuda eficaz. Los capellanes cristianos, las capellanas cristianas, no van a tolerar ni participar, escuchen esto, en la discriminación basada en la edad, ¿no? ¿Recuerdan esos versículos que dicen que Dios no hace acepción de personas? Se pone claramente en juego en la praxis pastoral de la capellanía. Dice, bueno, acá dice Manuel Díaz, ¿no? No van a tolerar ni participar en la discriminación basada en la edad, color, cultura, discapacidad, grupo étnico, género, raza, religión, orientación sexual, estado civil o condición social o por cualquier otra razón, ¿no? Nosotros interactuamos con aquellas personas a las que Dios nos llama a servir en medio del mundo y dar testimonio del Evangelio. Los capellanes cristianos proporcionarán cuidado pastoral considerando las personas y los recursos espirituales propios para hacer frente a los desafíos físicos, mentales, sociales y espirituales que experimentan. Es una acción integral, ¿no? Es una misión integral que lleva adelante la capellanía en este marco que dijimos que es nuclear, que es la cuestión del diálogo, la escucha activa y el servicio a las necesidades de las personas con quienes interactuamos como capellanes y capellanas. Pero miren cada uno de los puntos que fuimos trabajando, la relación con la dignidad humana, la relación con el carácter contextual de la misión, las características de las necesidades emocionales, espirituales y físicas, la importancia de no participar en la discriminación basada en todos estos conceptos centrales, ¿no? Que vivimos: edad, color, cultura, discapacidad, grupo étnico, género, raza, orientación sexual. Los capellanas tienen que centrar su praxis pastoral en un servicio que se da en una sociedad diversa, con grupos en situación de vulnerabilidad diversos y que no pueden participar de determinadas prácticas éticas, o prácticas éticas que serían consideradas contrarias al proyecto liberador de Jesús, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, y ahí después vamos a ir a la clasificación, ¿no? De los distintos tipos de capellanía, en las características centrales de la capellanía en la modernidad. Ya vimos cómo emerge en el marco de la gran tradición cristiana
en el siglo IV. Vimos una relectura bíblica de Jesús actuando con una persona en una situación de exclusión, de marginalidad, de vulnerabilidad. Vimos las características de la capellanía moderna y ahora les voy a pedir una pequeña interacción, porque yo sé que en un ratito estamos cerrando para poder después ir al clasificador de los distintos tipos de capellanía para interactuar con ustedes con respecto a los textos que acabamos de leer. Pueden que sean un poco movilizantes y fuertes, pero creo que es importante de poder visibilizar las características centrales de la capellanía, el pastorado, los principales marcos eclesiales y las principales dimensiones de la praxis pastoral de la capellanía. Los escucho, las escucho para ir ya hacia el cierre de nuestra propuesta del día de hoy. Podemos levantar la manito y los micrófonos. Espero que no se hayan dormido, no sé qué horario es en este momento. Imagino que todavía estamos a tiempo de que no sea Pastor una Luis, noche larga. oye, Pastor Luis me dice, nos quedan solo 10 minutos para cerrar la Sí, sesión, entonces para que consideres eso. gracias, Cristian. Escuchamos a dos personas y vamos al último punto, si les parece. Este, hermano Luis, me parece importante aquí y fundamental el asunto de la pastoral y de la capellanía y la diferencia que hay. Esto no, el inicio, me parece fundamental, este, mm, porque a veces confundimos, ¿no? Este, hacer el trabajo pastoral como una predicación a quienes vamos a apoyar solidariamente. Y bueno, también aquí hay una cuestión bastante que a veces es difícil de separar. eh, en esta situación de que a veces queremos que en ese momento se conviertan y que confiesen a Jesucristo, ¿no? Sí, creo que tiene una dimensión de evangelización, porque la evangelización significa compartir buenas nuevas, pero creo que la capellanía también es un lado de compartir esas buenas nuevas, Sí. que creo que tienen otra dimensión, ¿no? Y sí que me parece que hacer énfasis en esta diferencia nos colabora para situarnos en la labor que vamos a hacer, ¿no? Y cómo vamos deconstruyendo quizá muchas de las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestro ejercicio pastoral y cómo vamos siendo, por ejemplo, solidarios, aceptando, es que no sé si tengamos que aceptarlo o tomar um, saber que la persona tiene un valor por sí misma porque fue creada a la imagen de Dios y esto nos lo tenemos que asumir, al mirar al otro y a la otra, ¿no? Y al otro, hoy diríamos en esta situación de no hacer, distinción por ninguna situación, ¿no? Creo que sí, de hecho, nos puede pegar un poco esta situación, sobre todo en nuestra cultura y en nuestro sistema de creencias, pero creo que también es el momento de abrir nuestro corazón, nuestra mente y y todo nuestro ser a esto que es necesario hoy hacer. Muchísimas gracias, Edith. Y voy a dar la palabra a una persona más y decir que en toda esta dinámica de lo que, bueno, vos utilizaste una palabra, es de construir. Hay procesos de deconstrucción para la participación en el trabajo de la capellanía por distintas características, porque tal vez nos enfocamos en un ministerio muy específico, dentro de nuestras comunidades de fe, determinados tipos de relaciones hacia afuera de nuestras comunidades de fe, pero la capellanía tiene esta especificidad y una de las cuestiones que habíamos nombrado en su momento con psicología pastoral y consejería pastoral es también el uso, y esto ustedes ya lo verán en otros espacios, y que entra en el marco de la razón como fuente de la teología wesleyana, ¿no? En el cual cuando pensamos el cuadrilátero wesleyano, es el uso de las ciencias sociales, ¿no? También para una acción mucho más eficaz de servicio a nuestro prójimo,
teniendo como punto de partida nuestra teología, nuestro sistema de creencias y el servicio que realizamos al otro desde el Evangelio. Así que esto es un elemento interesante que se los dejo para pensar también en el marco de esta caminata que ustedes están haciendo. Una voz más y vamos cerrando ya con el cuadro final de las clasificaciones de capellanía, y ya, porque ya estamos al final. Y que le pido al hermano o a la hermana que sea cortito, así cumplimos con los tiempos. Sí, por favor, Graciela. Y en relación a algo que mencionaba acerca del el diálogo interreligioso, el trabajo ecuménico, a mí me parece muy interesante el perfil que de repente podemos observar en los diferentes espacios. Yo estuve en un encuentro la semana pasada y creo que es director de una casa de migrantes en Torreón, Coahuila, nos compartía que muchos de los migrantes que llegan pues son evangélicos y que le dijo al padre que dirige el albergue, sabes que voy a traer un pastor, porque aquí los muchachos pues la mayoría son evangélicos. Entonces me parece muy interesante la apertura que está habiendo para el respeto hacia a la creencia de los migrantes, ¿no? Que incluso los están trayendo, ¿no? Sus tradiciones hasta el albergue. Entonces, y no solo en eso, ¿no? Sino también, yo lo puedo decir como testimonio personal, ¿no? La inclusión que está viendo, yo soy voluntaria en un albergue donde las que dirigen son unas religiosas católicas y precisamente ellas fueron las que me mandaron en su representación a este encuentro. Yo soy metodista, ellas son católicas y pude convivir perfectamente con todos los compañeros que estaban presentes en ese momento. Incluso puedo compartirles que hace aproximadamente unos 2 meses me invitaron a participar, a ser parte de la liturgia de una misa que hubo con respecto a la pastoral de movilidad humana. Entonces, a mí me parece muy, muy sano, muy bueno este diálogo, esta apertura, esta inclusión, porque hace aproximadamente 12 años una madre precisamente de este albergue me decía, Chela, estos trabajos no se hacen solos, o sea, no se hacen, no se pueden hacer nosotras solas, tenemos que buscar el apoyo, de hacer redes de apoyo, y en este sentido, pues interinstitucional, ¿no? Porque podemos quedarnos solos en medio de estas realidades que nos pueden sobrepasar. Pues hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias, Graciela, y eso encaja justo en lo que dijimos sobre los marcos eclesiales, en los contextos de desarrollo de las capellanías que tienen que ver con la conexionalidad, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Muchísimas gracias. Y vamos cerrando para dejarles en esta introducción a las capellanías el marco general, ¿no? de las acciones de las capellanías, que son, tenemos los distintos campos y los aspectos específicos. Las capellanías actúan en la cultura, ¿no? Ahí lo vamos nombrando, cultura, en comunidades artísticas, en los deportes, en el teatro, en cuanto hay capellanías educativas relacionadas a las distintas instancias de la educación, ¿no? Educación primaria, educación secundaria, preparatoria, educación superior, servicios de emergencia, relacionados con rescate, bomberos, policía, paramédicos, pastoral de la familia, ONGs que trabajan con familias, capellanías relacionadas a la salud, en hospitales, hospicios, trabajando en ese momento, bueno, Ben Ryan, que este clasificador lo hizo en el marco de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia de Inglaterra, hablaba de que esto también atraviesa todo trabajos portuarios, centros urbanos y pastoral de la calle. Y ahí después vamos al otro punto, bueno, la capellanía relacionada a militares y fuerzas de seguridad, ejército, armada, fuerza aérea, guardias nacionales, capellanía de transporte, autobús, tren, aeropuertos, grupos vulnerables y minoritarios, ¿no? Justo lo que habíamos hablado, ¿no? Personas con capacidades diferentes, grupos nacionales y étnicos, personas en situación de calles, trabajadores estacionarios, migrantes y refugiados, ¿no? Lo que habíamos hablado, lo que
a dónde está apuntando toda esta propuesta educativa de estos días, y capellanía relacionada al mundo del trabajo, lugares de trabajo, medios de comunicación, empresas y administración pública. Yo con esto estaría cerrando la propuesta del día de hoy y bueno, ya planteándoles que esto era un poquito lo que yo les tenía para compartirles en este día. Es una propuesta integral, es una propuesta amplia. Después hay una dimensión de praxis muy profunda en el marco de las capellanías, que es un poco lo que nos comentó el hermano Christian Schlick, acerca de que después esto tiene que ser operativo y realizarse en el día a día de nuestras comunidades de fe, de los espacios a los que estamos vinculados, las pastorales específicas de movilidad humana o migratorias o personas en situación de refugio, y al mismo tiempo todas estas otras posibilidades que se abren para las capellanías dentro de nuestras iglesias metodistas. Así que esto era lo que tenía para compartir, agradecerles enormemente este tiempo caminado juntos y bueno, espero que esto sea un aporte inicial, chiquito, para el desarrollo de lo que son las capellanías en nuestras comunidades de fe y en los espacios donde servimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Te agradecemos por este tiempo en medio nuestro. Siempre que hacemos este módulo de capellanía, a mí me gusta compartir eh, un- una imagen que, que, que sistematizó los hermanos de Instituto Estudios Wesleyanos. No sé si la logran ver. Lo logran ver. Yo no sé si ustedes conocían esta frase o la habían visto antes. Es una de las frases que encontramos en una de las cartas de Wesley como recomendación a una persona. Y es un poco el centro de este entender de lo que es el trabajo de capellanía muchas veces. Y es lógica como dice la frase, si usted está dentro de su casa leyendo la Biblia y ve por la ventana que afuera hay alguien que pasa hambre, deje su Biblia, salga y alimente a esa persona. A continuación puede volver y continuar leyendo la Biblia. Qué distinto es a lo que muchas veces tenemos por idea, que es la forma en que debemos trabajar como gente de fe. Que tal como lo decía el pastor muchas veces, el aprender también significa cuestionarnos algunas cosas que tenemos por principio y por base. Probablemente usted creció toda su vida con una idea totalmente contraria a la frase que yo acabo de leer, ¿cierto? De que no hay nada que pueda interrumpir la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero fíjense que en nuestra teología metodista wesleyana y reconocida la disciplina de la Iglesia Metodista de México, una de las cosas que me encanta de la disciplina de la Iglesia Metodista de México es que tiene dentro de sus bases doctrinarias las reglas generales. No sé, revisen la disciplina. Yo como me gusta perder el tiempo leyendo documentos a veces. Y tienen, ustedes en sus bases doctrinarias tienen algo que no todas las iglesias metodistas del mundo incluyeron como elementos doctrinarios de fe, y son las famosas reglas generales, que hablan de hacer el bien, de abstenerse de todo mal, ¿cierto? Y que en lo esencial, en todo lo que no toque lo esencial, pensamos y dejamos pensar, actuamos y dejamos actuar. Y eso define un poco nuestro entendimiento del por qué los y las metodistas hacemos este trabajo de capellanía, porque vemos por nuestra ventana, en nuestros momentos de reflexión y de estar con el Señor, que hay gente que está pasando hambre, que hay gente que tiene necesidad, y nosotros seguimos este mandato bíblico y seguimos este mandato doctrinario de cerrar nuestra Biblia por un minuto e ir a ponerla en práctica allá afuera, donde es necesario ponerla en práctica, ¿cierto? En el hogar, con la familia, con los hijos, con las hijas, con las parejas, con los padres, y salir allá afuera y también ponerlo en acción. Les comento que el día de mañana vamos a tener una sesión totalmente distinta, ya que nos van a acompañar dos personas, la licenciada Itzel, que es de CAFAMI, nos va a hablar precisamente con una de sus colegas sobre la realidad del retorno y los deportados a México.
tal como lo dijo alguien en sus comentarios, la realidad migratoria ha cambiado en México y la mayor necesidad que tenemos al día de hoy, desde febrero de este año, es que en México han aumentado la cantidad de deportados y gente retornada al país, ¿cierto? Y entonces mañana vamos a tener esta charla que es muy, muy técnica. Así que les pido que estén muy con el corazón dispuesto para escuchar, ya que ellas que trabajan con deportados y con retornados en distintas partes de la República nos van a explicar cuál es la situación actual dentro del territorio mexicano, de todos los deportados, de todos los retornados y todos los desafíos que ellos están viendo y también cómo la gente está respondiendo y está acompañando para que ustedes también puedan sacar ideas. ¿Les parece bien? Entonces mañana, como les digo, es un tema totalmente distinto, es extremadamente técnico. Las personas que no nos acompañan, y por eso se los planteo, no son gente de iglesia, sino que son gente que trabaja desde la perspectiva técnica el acompañamiento a los deportados y los retornados, en su mayoría deportados desde los Estados Unidos, y nos van a estar explicando en detalle lo que está pasando con los deportados y retornados en el país para que todas y todos aprendamos juntos y pensemos también juntos de aquí al viernes cómo podemos responder a ese desafío que es el desafío mayor actual. Siguen habiendo migrantes, sobre todo los hermanos que están en el norte, que han hablado el pastor Felipe y otros saben muy bien que los migrantes siguen estando ahí. Hay mucha gente que no cruzó la frontera y que se quedó varada ahí en el camino. Y hay muchas iglesias en el norte que están haciendo ese trabajo, pero también tenemos el día de hoy la realidad de muchos que vuelven y vuelven sin nada y tienen que partir de cero. Y entonces mañana vamos a aprender un poco más de eso y todas las dudas que ustedes tengan, háganselas mañana porque ellas son gente que trabaja con la realidad de los deportados y retornados y vienen a responder esas dudas. Y el jueves tenemos al pastor Miguel que va a hablar ya de lo que nos pedía nuestra hermana Cheli, respuestas prácticas, cómo las iglesias responden a estas necesidades. Y el viernes cierro yo el taller precisamente con la otra parte práctica, que son las mejores prácticas humanitarias para hacer respuesta. Pero así seguimos y nos pasamos en el tiempo. Le quiero agradecer al pastor Luis Vázquez porque para él son más de la medianoche, allá donde él vive, y ha querido acompañarnos con nosotros, así que yo agradezco el sacrificio que también está haciendo por acompañarnos. Y le voy a dar la palabra a nuestro pastor Carlos Samuel para que él nos despida y también pueda orar por el pastor Luis Vázquez antes de cerrar la reunión. Claro, muchas gracias. Me uno a esta expresión de gratitud a nuestro hermano Luis. Muchas gracias, Luis. Un saludo a tu iglesia allá en Argentina y a todos los hermanos con los que ministras. Sin embargo, quisiera dar la oportunidad de orar a una de nuestras pastoras. Está la superintendente del distrito de Valle de Anáhuac, nuestra hermana, a ver si no la cambié de distrito, Elizabeth Romero. Sí es Valle de Anáhuac, ¿verdad, Elizabeth? Y cambiaré este privilegio que me pidieron orar para despedirnos y por el hermano Luis, dejándolo en manos de la pastora. Así que muchas gracias por conectarse. Estamos desafiados y motivados para estar el día de mañana aquí y el resto de la semana. Nos despedimos con la oración de la pastora Elizabeth. Bueno, imploremos la bendición de nuestro Dios. Amado Jesús, gracias por recordarnos que sigues en el camino, que no estamos solos, sino que tú, así como tuviste compasión y detuviste tus pasos para escuchar, para abrazar, para sanar, para bendecir, tu iglesia sigue caminando, tu iglesia sigue de pie, compartiendo a través de los dones, ministerios y el llamado, esta vocación que se encarna, Señor, al amar genuinamente a los demás. Rogamos, Padre, que nos sigas capacitando a través de tu Santo Espíritu para poder, en medio de tanta necesidad, oír, ser sensibles, ser compartidos, ser solidarios, ser amorosos, como también un día tú veniste a nuestro encuentro, no importando la hora, las circunstancias, nuestra desnudez, nuestra hambre o nuestra sed. Veniste, Señor, para suplir conforme a tus riquezas en gloria nuestras necesidades, para que hoy también seamos instrumentos de bendición en tus manos, para caminar, apoyar, bendecir, alimentar, cubrir a quien también necesita tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu que hace todas las cosas nuevas
y a través de los testimonios de tus siervos nos sigues motivando. Gracias porque hoy me diste la bendición de seguir escuchando tu voz a través de nuestro amado hermano que trae tu palabra, Señor, y que nos sigue desafiando a seguir siendo esta iglesia que promueve tu reino, que vive el reino y que desea, Señor, que todas y todos, no importando ninguna distinción, podamos vivir la plenitud de tu amor y tu infinita bondad. Quédate con nosotros, envía tu bendición y tu gracia a nuestras vidas, Señor, y que sigamos siempre contigo, porque en ti somos, vivimos y nos movemos, Señor. Permítenos realizar tu obra para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora. Y muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Gracias, Luis, otra vez, hermano, por todo este esfuerzo. Gracias a ustedes. Y nos estaremos viendo próximamente, ya sea virtual o de alguna otra manera. Los esperamos mañana. El día de mañana tendremos esta grabación disponible pronto.